perdonar a todos. Amén. Amén. La verdad central dice así: nadie que se arrepienta se encuentra fuera de la voluntad de Dios para perdonar. Y el versículo clave se encuentra en Ezequiel 18, versículo 21, y dice: mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Amén. Y como les dije, vamos a estar estudiando acerca de Manasés. Y si hemos leído esta historia, Manasés fue un rey que comenzó a reinar a una temprana edad de 12 años, pero también fue conocido como un rey malvado, el rey más malvado de todos, y el rey que reinó más que cualquier otro rey, 55 años. Así nos deja saber la escritura. Y como les dije, hoy estaremos... hoy estaremos mirando la historia de este rey, ¿verdad? Que, como les dije, se llama Manasés. Y él fue un hijo de un gran hombre temeroso de Dios, el rey Ezequías. Amén. Que fue un reformador de su reino. Y tras la muerte de Ezequías, su hijo Manasés ocupó el trono del reino de Judá. Y observemos lo que dice el primer verso de la palabra, dice, ¿verdad? Dice: de 12 años, dice la palabra, era Manasés cuando comenzó a reinar. Y 55 años reinó en Jerusalén. Sumando estas edades, era de 67 años, ¿verdad? Otros reyes vivieron probablemente menos años que él. No todas las personas llegan a esa edad, aunque también es cierto que algunos viven mucho más que 67 años, ¿verdad? Como les dije, él fue el rey que reinó más tiempo y el rey más malvado. Pero lo que el texto bíblico nos enseña es cómo este hombre realmente desperdició muchos años de su vida no tomando en cuenta a Dios. Lo cual fue para él un a final de cuentas, nada provechoso, sino que desastroso para su vida. El texto bíblico también tiene un mensaje muy apropiado para cada uno de nosotros, los que estamos aquí y los que están empezando a caminar en los caminos del Señor, y a todos aquellos de edades avanzadas. Realmente esto aplica para cada uno de nosotros, desde los que tienen 15 años y para abajo, de 20, 30, 40, 50, 60, 70. Realmente vamos a ver un grande ejemplo de Manasés, y realmente la edad para cada uno de nosotros no importa, porque este mensaje realmente va a aplicar a cada uno de nosotros. Amén, aleluya. Amén. Así que vamos a iniciar con los primeros versos que se encuentran en Segunda de Crónicas, capítulo 33, versos del 1 al 8. Y la palabra del Señor es en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo, y dice: de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a los Baales, e hizo imágenes de acera, y adoró a todo el ejército de los cielos, y le rindió culto. Edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová: en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom, y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones, y consultaba a adivinos y encantadores, y se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová,
hasta encender su ira. Además de esto, puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo: en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre, y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley, los estatutos y los preceptos por medio de Moisés. Amén. Aquí vimos realmente cómo Manasés hizo lo contrario de su padre. Ezequías había quitado todo lo que Manasés había levantado. Ezequías había quitado los altares a los Baales, las imágenes, todo tipo de adoración. Ezequías había quitado. Y este Manasés, a una temprana edad, comenzó a hacer lo malo, levantando de una vez más todo lo que su padre había hecho, ¿verdad? Y realmente si vemos ejemplos hoy en día, ¿cuántos papás realmente no han instruido a sus niños, ¿verdad?, a que hagan el bien, a guiarlos en los caminos de Dios, enseñarles realmente lo bueno y lo malo? Y algunos se han apartado y han hecho el mal, aunque sus padres han hecho el esfuerzo, han hecho su trabajo de realmente educar a sus niños, enseñarles e instruirles en los caminos del Señor. Este Manasés hizo lo mismo. Su padre tenía un ejemplo, Manasés, en su papá Ezequías, de un hombre temeroso de Dios. Y uno se podría preguntar, ¿cómo es posible que Manasés, teniendo su padre un hijo temeroso de Dios, haya hecho tanto mal? Y como vimos aquí todo lo que él hizo, ¿verdad? Realmente levantar altares en casa de Dios, rendirle culto a los Baales, eso realmente era un insulto a Dios. Era una ofensa grande para Dios. Y uno podría mirar eso y decir, ¿cómo es posible que Dios lo haya permitido reinar tantos años haciendo tanto mal? Pero aquí vamos a ver en Manasés algo que nos da esperanza a cada uno de nosotros. Amén. De seguir adelante y de saber de que tenemos, si realmente nos arrepentimos de nuestros pecados, Dios nos puede perdonar, no importando qué tan grande sea el pecado que hayamos hecho. Amén. Y si vemos el verso 6 que nos dice: Manasés, dice, se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová, hasta encender su ira. Y si leemos lo que dijo este verso, que no solamente hizo lo malo ante los ojos de Jehová, sino que se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Mientras más deje de uno pasar el tiempo y uno no tome la decisión de cambiar su vida personal, uno se expone al efecto de la depravación total que hay en nuestra naturaleza. Somos capaces de hacer lo más perverso, lo más malo que nadie ni nosotros mismos nos hicimos la idea de estar haciendo tales cosas. Si dejamos y continuamos haciendo lo malo y no nos arrepentimos, vamos a comenzar a hacer otras cosas más grandes que realmente nunca hemos hecho. Probablemente algunos empiezan fumando un cigarro y de ahí más se van más allá, después siguen con la marihuana y después con eso siguen las drogas, la drogadicción, y ya de ahí se van yendo más grande hasta robar, matar a personas. Si no ponemos un alto, si no realmente nos arrepentimos de lo que estamos haciendo, vamos a caer en un grave peligro. Dice, por un momento supongamos que él, al excederse, se dio solamente en lugares profanos no consagrados para Dios. Sería menos mal. Pero esto no fue así, sino que decidió también usar la misma casa de Dios, el templo de Jerusalén, para afectar intencionalmente la vida espiritual de los verdaderos fieles a Dios. Esto sí que es una excedencia, ¿verdad? El verso 7 dice que además de esto, puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo: en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre, y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo
entregué a vuestros padres, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley, los estatutos, los preceptos por medio de Moisés. Pero si observamos cuál fue el final, el resultado del final, Manasés dice que pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Siendo rey de Judá, aunque no era el sumo sacerdote, ni solo sacerdote, ni siquiera levita, tenía la capacidad de ser el dirigente espiritual del pueblo de Dios bajo su reino. Pero en este caso no sucedió como otros reyes judíos. Manasés hizo todo lo contrario. En otras palabras, no estaba en condiciones de ser el guía espiritual que su dignidad de rey lo confiara. No había comenzado a reformar ni siquiera su propia vida. Entonces, ¿cómo haría con los demás? No se puede. Nosotros, claro, no somos reyes, ¿verdad? Pero guiamos a nuestros hijos, a nuestras familias. En nuestras vidas cristianas guiamos a gente y probablemente a los no creyentes, e incluso también a los creyentes, ¿verdad? Pero ¿cómo los vamos a guiar si no dejamos que primero nuestra vida personal sea cambiada y capacitada por la gracia de Dios? Recordemos que Jesús, enseñando a los fariseos de su tiempo que querían que otros hagan lo bueno delante de Dios, pero ellos no hacían lo que es bueno, y de paso mal guiaban a quienes les aceptaban como sus guías espirituales. Jesús les exhortó fuertemente diciéndoles: ¿qué recorréis mar y tierra para ser más prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros? Y eso lo vemos en Mateo, ¿verdad? 23. Y limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Y limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Estas palabras de Jesús nos recuerdan que es con uno mismo que hay que comenzar, ¿verdad? Y así podremos guiar a nuestros hijos, a todas nuestras familias y a cualquier persona, hasta la iglesia, a la casa de Dios. Amén. Manasés había heredado un gran legado, ¿verdad?, de su padre Ezequías. Su padre había hecho una reforma, un cambio grande en el pueblo de Dios. Ezequías había derribado los lugares altos de la idolatría, donde se adoraban a Baal. No solo eso, sino que también había destruido todos los altares de los dioses falsos que habían levantado los reyes que estuvieron antes que él. Él había restaurado la ciudad de Jerusalén para que ellos adoren a Jehová. La escritura nos dice que a una temprana edad, ¿verdad?, Manasés comenzó a reinar sobre Judá. Y no solo eso, sino que fue un rey quien reinó más que cualquier otro rey. Pero la palabra nos enseña también que en vez de seguir en los pasos de su padre y continuar con el legado de su padre, le dejó de guiar al pueblo a la obediencia de Dios. Tomó la dirección contraria a la de su padre. Todo lo bueno que su padre había hecho, de derribar los altares a los dioses falsos, la idolatría, el adorar a Baal, Manasés volvió a levantar. Levantó los lugares altos para rendirle culto a Baal. Pero si eso fuera poco lo que hizo, también ofendió a Dios al edificar altares a ídolos cananeos en el templo del Señor. ¿Cuántas personas hoy en día tienen a sus falsos dioses, verdad? ¿Cuántas personas perdidas que están adorando imágenes? Gente engañada, siendo guiados por personas como Manasés en el camino de perdición, en vez de ser guiados por el camino correcto, como lo hizo su padre Ezequías. Hoy en día podemos ver, creo que ya este hombre falleció, pero Walter Mercado era uno de esos hombres que muchas personas lo miraban y muchas personas estaban pendientes mirando ese programa para saber qué les esperaba en su futuro, qué les podía decir, qué tenían que hacer para que les vaya bien. Gente tan perdida, haciendo cosas malas así, personas que van hasta a que les lean las cartas, las manos, que les digan qué es lo que les espera en su futuro. Personas que quieren que algo les den y van igual con los brujos para que
les hagan ciertas cosas, que les ayuden a no sé, a buscar probablemente una pareja, ¿verdad? O que les ayuden con su matrimonio, que les ayuden con sus hijos, que les ayude a sacarlos de donde están. Son personas que están realmente perdidas y claro, hay personas que los llevan a esos lugares que conocen, son guiados por malas personas, como Manasés empezó a guiar a su pueblo en el camino incorrecto. Dice que estableció a seguir los ritos de la adoración pagana, ofreciendo a sus propios hijos en holocausto, cosa que era abominable ante los ojos de Dios. Miremos lo que nos dice Jeremías 19:3 al 6. Dice, dirás pues, oíd palabra de Jehová, oh reyes de Judá y moradores de Jerusalén. Así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí, yo traigo mal sobre este lugar, tal que a todo el que lo oyere le retiñan los oídos. ¿Por qué me dejaron y engañaron este lugar? Enajenaron este lugar y ofrecieron en él incienso a dioses ajenos, los cuales no habían conocido ellos, ni sus padres, ni los reyes de Judá, y llenaron este lugar de sangre de inocentes, y edificaron lugares altos a Baal, para quemar con fuego a sus hijos en holocaustos, al mismo Baal, cosa que no les mandé, ni hablé, ni me vino al pensamiento. Por tanto, he aquí, vienen días, dice Jehová, que este lugar no se llamará más Tofet, ni valle del hijo de Hinnom, sino valle de la matanza. Manasés no le pidió a Dios que le guiara, sino que puso su confianza en todos tipos de brujería. Y como consecuencia de estos actos impíos, Dios se llenó de ira. Manasés ya estaba decidido a guiar al pueblo de la manera en que él quería, en vez de pedir la guianza de Dios, en vez de seguir los pasos de su padre Ezequías. Es igual como hoy en día las personas, muchas personas ponen su confianza en otras cosas en vez de en Dios. Ponen sus confianzas en las brujerías, las cartas, los hechiceros, en las personas como era Walter Mercado, que dependían de los horóscopos para ver cómo les iba en su vida. Amén. Amén. Y tan más lejos adentro de la iglesia hay eso, exactamente. Podemos ver esto dentro de las iglesias, como dijo nuestro hermano. Amén. Sí. De dinero les están pidiendo a las personas para que Dios te bendiga, cuando Dios no hace eso. El Dios no quiere que uno dé dinero para que Él te bendiga, simplemente amén. La bendición es gratis, amén. Dice, la maldad es una inclinación natural en el ser humano. Un ejemplo, ahorita mismo las protestas que hemos visto recientemente, ¿verdad? Habían personas protestando por una causa, pero había otro grupo que solamente se unió a estos grupos para hacer el mal. Realmente no les interesaba lo que estaban protestando, simplemente había una oportunidad para hacer un mal, de meterse y quebrar los vidrios de las tiendas para robar productos, para robar cosas. Personas robando, causando daño a otras personas, otros dejándose llevar en el momento y robar y golpear a otros. Y eso lo hemos visto también en esas protestas, personas que probablemente se juntaron con otras personas que ya tienen costumbre haciendo estas maldades, y uno que nunca lo ha hecho probablemente se dejó llevar y ahora estaba participando de hacer ciertas cosas que nunca se imaginó hacer. En estos tiempos vivimos muchas personas siendo afectadas, personas que sus carros les habían robado, y eso es una realidad. En estas protestas se miraba más las personas robando, yendo a las casas, robando los vehículos, la herramienta que tenían las personas para sus trabajos. En estos tiempos se están viendo muchas más grandes cosas. Personas que sus carros le habían robado, y muchas de las veces se dejan llevar por la situación o por personas haciendo el mal. Se dejan ser influenciados por el mal.
Muy pocas veces hemos visto en la historia de Israel y Judá en que se ha encontrado a un líder que guiara a la nación en una relación recta con Dios. Y lo podemos mirar en el rey David. Antes de la división del reino, tuvo un tiempo en que se dejó arrastrar por la maldad. En cada corazón del ser humano hay un impulso constante de hacer lo que uno quiere hacer, y tenemos que someternos a la voluntad de Dios. Es de suma importancia someterse a Dios. Si no rechaza el pecado, se multiplicará con el tiempo. Si comienza a fumar, más adelante estará probando la marihuana, ¿verdad? Como les dije hace rato. Después el alcohol y la droga, y cuando menos te des cuenta, estarás haciendo otras cosas que tú jamás te imaginaste hacer. Te preguntarás, ¿cómo es que caí tan bajo? Cuando estás en esa posición en que rechaza la autoridad de Dios, no hay nadie que detenga la maldad. Y veamos lo que nos dice los siguientes versos en Segunda de Crónicas, el mismo capítulo 33, versos 9 al 10. Y dice: Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén, para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Vamos a leer también el Segunda de Reyes, capítulo 21, verso 16. Dice: Fuera de esto, derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera, hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo, además de su pecado con que hizo pecar a Judá, para que hiciese lo malo ante los ojos de Jehová. Dios trató de captar la atención de ellos, ¿verdad? Y de advertirles sobre lo que estaban haciendo. Dios aún mantenía un remanente fiel de siervos por los cuales habló a Manasés y a su pueblo. Fuera de esto, derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera, hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo. Esto, lo que estaba haciendo Manasés, es diariamente estaba matando personas, tanto profetas como los fieles del Señor. Y era tanta las vidas inocentes que este hombre mató, que, como dice la palabra, ¿verdad?, que era de extremo a extremo que corría esa sangre. Eran como ríos que corrían de sangre, de tanta persona inocente que este hombre había matado. Aquí podemos ver que Manasés guió a la nación en una rebelión activa contra Dios. La maldad de ellos sobrepasó la maldad de las naciones paganas que Dios había destruido a causa del pecado. Somos como Manasés de la misma naturaleza humana. Es más fácil para cualquiera de nosotros hacer cosas malas que buenas. Es igualmente fácil que hagamos peor nuestra vida y la de los demás, porque no decidimos ponerle un alto a nuestra mala conducta. Quizá ni usted ni yo hemos hecho cosas como las que hizo Manasés, ¿verdad? Pero no podemos negar que hemos hecho cosas que Dios no estaba esperando de nosotros. Por lo cual tenemos que tener cuidado de no hacernos cada vez más perversos y que se diga de nosotros como de Manasés, que este sí que se excedió en hacer lo malo. Dios estaba a punto de entregar a Israel el reino del norte en manos de los asirios. La condición de Judá, el reino del sur, no era mucho mejor que la de sus hermanos de Israel. Manasés no tenía consideración alguna de la vida humana. No solo ofreció a sus propios hijos en un sacrificio pagano, sino que también derramó sangre inocente para lograr sus metas personales. La descripción gráfica de la sangre derramada y que corría por las calles de Jerusalén de extremo a otro de la ciudad refleja la maldad de Manasés. Aquellos que están llenos de maldad con frecuencia destruyen a los inocentes, los cuales son un precioso regalo de Dios. La historia está llena de ejecuciones masivas en las naciones y en los grupos étnicos del mundo entero. Esto también se manifiesta de manera más velada
en prácticas como el aborto. Las sociedades que no respetan la vida humana tampoco respetan al creador de la vida. Hay personas que también han matado, ¿verdad? Realmente no les interesa. Ellos lo que quieren es robar a las personas y por cualquier cosa los matan, sea un reloj, sea por unos cuantos billetes de la bolsa que tenga esa persona. Pero hay personas que realmente hacen esta maldad, no les interesa ni le remuerde el corazón de lo que han hecho. Vamos a ver lo que dice los versos 11 al 13. Dice: por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Dice que como consecuencia de sus graves pecados del rey Manasés, Dios trajo juicio sobre él, ¿verdad? Aquí podemos ver que Dios permitió que el ejército del rey de Asiria invadiera a Judá y capturara a Manasés. Los asirios tenían la costumbre de poner en la nariz de sus prisioneros un gancho o un anillo. Era costumbre de los asirios conducir a los reyes capturados mediante un gancho que pasaba por su nariz o labios. Luego eran puestos a trabajar como esclavos en condiciones de extrema crueldad. También fue atado con cadenas y llevado a la ciudad de Babilonia. Aquella escena fue humillante para aquel hombre que había sido un rey tan poderoso. Un rey, ¿verdad? Maltratado. Y él fue como dice aquí, ¿verdad? Que fue capturado y fue un esclavo en condiciones de extrema crueldad. Él estuvo muchos años esclavizado, sufriendo, realmente lo maltrataron, pero realmente esto es lo que él estaba pagando por tanta maldad que él había hecho. Si hoy en día nos damos cuenta, las personas que hacen maldad en el mundo, hay consecuencias para ellos. Las personas que roban y matan, y realmente las personas que quebran la ley, hay consecuencias, los llevan al juez y el juez le da su sentencia. Entonces ellos se tienen que enfrentar a las leyes terrenales y van a pagar lo que ellos deben. Hoy en día realmente Manasés, ¿quién le iba a decir de su gente? Él siendo el rey, ¿le iban a castigar su propia gente? No, pero Dios permitió que estos asirios lo capturaran y que él fuera torturado. Amén. Manasés no estaba acostumbrado a la oposición. Ahora él se tenía que enfrentar a la posibilidad de una muerte cruel y horrible en manos de sus enemigos. Recordemos lo que dijo la palabra acerca de Manasés: se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Pero miremos cuál fue la consecuencia y lo que Dios hace. La descripción en el verso 6 dice: hasta encender su ira, la ira de Dios. Podemos ver la evidencia donde en este libro de Crónicas nos dice que en consecuencia Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Esto y más puede hacer Dios con todo su soberano derecho contra aquel que hace lo malo, ya sea mínimo o en exceso. Mientras Manasés, al paso del tiempo, no dejaba sus malas acciones contra Dios, su culto y su pueblo, él iba acumulando el peso de sus pecados sobre sí mismo y haciendo que otros muchos también acumulen sus pecados. Y Dios, a pesar de toda su paciencia, misericordia, bondad, gracia y amor, siendo Dios, no pueden permitir que su propia creación que hizo para su obediencia siga descarada y cínicamente haciendo lo malo, por lo que inevitablemente su ira tiene que encenderse. En el caso, en esta historia que estamos leyendo, la ira de Dios no era solamente sobre Manasés, sino también sobre todo el pueblo. Dice que después de estar esclavizado, recapacitó y recordó al Dios de su padre Ezequías y clamó a él en busca de ayuda.
Esto pasa con uno cuando reconoce el mal en que está metido, cuando reconoce que se excedió en hacer el mal y ya no sabe más qué hacer y acude a Dios para que le ayude. Dios escucha la oración de arrepentimiento de Manasés y la sinceridad de su clamor. Dios no le interesa lo que puedas decir con tu boca, porque muchos son engañados con las palabras que uno dice. Muchos dicen, estoy arrepentido de lo que hice, pero es solo de, como dicen, ¿verdad? De labios. Pero a Dios no se puede ser engañado. Dios conoce el corazón de las personas y Dios se fija en el corazón. Y al parecer Manasés realmente estaba arrepentido de corazón y le perdonó. Fue un momento muy especial, no solo de la vida de Manasés y de Judá, sino un mensaje a todos aquellos que durante los siglos postreros han buscado la redención. Los versos 12-13 nos dicen, mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Dice, fue hasta que se vio en aprietos, ¿verdad? Que consideró hacer algo favorable y espiritual por su propia vida. Nosotros no tenemos que esperar como Manasés para que lleguen las angustias en nuestras vidas, para que entonces decidamos buscar a Dios. No esperemos cuando los problemas, sin querer haber tocado la puerta, ya se encuentran bien adentro de nuestras vidas, para que entonces se acuerde que es necesario orar a Dios. Desde luego sí que podemos buscar a Dios y orarle en esos momentos. Es que todavía no es demasiado tarde, pero en realidad ya es tarde. Usted habrá perdido mucho tiempo en su vida, pues si usted hubiese buscado desde antes a Dios y si usted le hubiese orado a Dios desde antes, usted estaría orando las angustias de la vida con las que ahora está cargando y o las que más adelante podrían llegar a su vida. Manasés, después de tanto tiempo de rechazar a Dios, por fin se dio cuenta que ahora era necesario, que ahora lo necesitaba. Y entonces se tuvo que humillar grandemente ante Dios. Afortunadamente Dios sí todavía quiere oír a nosotros como lo hizo con Manasés. No es demasiado tarde. Pero si de repente algo espontáneo acaba con la vida de nosotros, sin haberle podido orar a Dios, entonces para nosotros, para esa persona, es ya demasiado tarde. Vale la pena comenzar a reformar nuestras vidas personales ahora mismo, buscando a Dios, orándole a Él, acudiendo a Él por medio de su Hijo Jesucristo, que no solamente va a escuchar, sino que nos va a convertir en la mejor persona que hace falta en nuestras casas, en las escuelas, en nuestros trabajos, en las iglesias o en cualquier lugar del mundo, ¿verdad? Así como años después hubo redención para el ladrón crucificado junto a Jesús, la hubo para Saulo de Tarso, que fue partícipe del asesinato de Esteban y perseguidor de quienes más adelante serían llamados cristianos. Ese ladrón junto a Jesús, él realmente estaba arrepentido por lo que había hecho y el otro realmente no lo estaba. Por eso dijo Jesús que hoy mismo estarás en el paraíso conmigo, porque ese otro ladrón realmente se arrepintió de lo que había hecho, diciéndole a Jesús que él no merecía estar allí y ellos sí merecían estar allí, pero el otro no tenía ese arrepentimiento. Está claro que a una persona tan terrible Dios perdonó ante un corazón sincero y arrepentido. Esto realmente es un maravilloso ejemplo de lo que se hace en las iglesias con los niños, ¿verdad? Lo que han hecho, lo que están haciendo aquí los maestros, maestras, los líderes de niños, al instruirles desde ahorita, desde una temprana edad. Como dice el verso, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Amén. Manasés fue criado por un padre temeroso de Dios. Luego vivió rebelándose contra la fe de su padre la mayor parte de su vida. Pero cuando llegaron las dificultades, regresó y sirvió a Dios. Jesús durante su ministerio habló de la razón principal por qué ahora viene la ira de Dios
pero también enseñó la manera de huir de dicha ira divina. A Nicodemo, el hombre que buscó en él respuesta para su vida personal, le dijo: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y eso lo podemos ver en el libro de Juan 3. La incredulidad de toda persona hacia la persona y poderes de Jesús resulta en que la ira de Dios está sobre él. Pues tanto el pecado original que se impuso a todo ser humano, más los pecados que personalmente uno haya decidido cometer, al no haber sido perdonados, inevitablemente atraen la ira de Dios. Y el resultado actual podría resultar en una lamentable desgracia, pero para la eternidad será la separación definitiva de la presencia de Dios. Sin embargo, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, recibe perdón y la ira de Dios se aparta de él, y a cambio recibe vida eterna. Amén. Hoy podemos librarnos de la ira de Dios y vale la pena, ¿verdad? Si hemos comenzado a trabajar en la reforma de nuestras vidas personales, hoy podemos comenzar a hacerlo, creyendo en la obra de Jesucristo, creyendo que Él dio su vida tomando el lugar de cada uno de nosotros para pagar nuestros pecados, los cuales ofenden a Dios y atraen su ira. Entonces eso nos librará de la ira de Dios. ¿Estamos dispuestos a comenzar la reforma personal de nuestras vidas con este paso? Esto es lo esencial que debemos hacer. Cualquier otra cosa que queramos hacer, tratar de hacer un bien para borrar un mal que hicimos, no quitará nunca la ira de Dios que está muy cerca de caer sobre el que está en pecado. Tenemos que arrepentirnos de todo corazón. Dios oye la oración de arrepentimiento de Manasés y la sinceridad de su clamor. Como respuesta a su humilde oración y clamor de Manasés, Dios lo rescató y dejó que regresara a su trono en Jerusalén. Muchas veces personas dicen que están arrepentidos de su pecado, pero no cambian hasta que el sufrimiento por consecuencia de su pecado, su conducta, aumenta hasta que ya no pueda más con el sufrimiento. Esto lo podemos ver en las vidas de personas a nuestros alrededores, ¿verdad? Ahí hasta probablemente en las familias. Esto no solo afecta a nuestras vidas físicas, sino también espirituales. El ser humano tiene la tendencia de rebelarse espiritualmente y de seguir nuestros apetitos pecaminosos y vivir sin Dios. Pero cuando nos damos cuenta que hemos perdido el control de nuestras vidas es cuando clamamos a Dios. Casi siempre suele pasar eso. Tenemos que esperar hasta que ya no podamos más por nuestras propias fuerzas y después clamamos a Dios cuando Él debería ser nuestra primera opción. Su palabra dice: clama a mí y yo te responderé. Manasés tomó una muy sabia decisión cuando clamó a Dios. Expresó un sincero arrepentimiento y nos dio un poderoso ejemplo. Cuando tomamos decisiones sin pedirle a Dios primero que sea Él confirmando, obrando y bendiciendo, hay consecuencias. A veces enfrentamos calamidades, enfermedades, pasamos momentos de economía duras, nuestras relaciones con nuestras parejas. Tengamos esa seguridad de que podemos ir a Dios y Él que es bueno, escuchará nuestro clamor. Amén. Pero realmente hay personas todavía en el mundo y hasta aún cristianos que piensan que por la maldad o el pecado que ellos han cometido, que Dios ya no les puede perdonar. Yo recuerdo cuando estábamos en Plasencia, todos los martes llegaba un señor, tenía unos 20, casi 30 años, pero siempre llegaba tomado, pero siempre llegaba durante las alabanzas. Y a mí me tocaba hablar con él porque yo estaba allá afuera, cuidando, y yo le decía: ¿quieres pasar? Dice que no, porque él sabía la condición en la que se encontraba, pero él dice: no, porque me da pena estar ahí con los demás. Digo: si quieres, siéntate conmigo, no hay problema, pasa. Dice: no, yo no merezco estar adentro. Y yo le pregunté, dije: ¿por qué dices eso? Dice: es que yo he hecho cosas muy malas y yo no tengo perdón. Dios no me puede perdonar. Yo le dije: Dios te puede perdonar si tú realmente te arrepientes. Y él dijo: no, lo que yo he hecho no tiene perdón. Dios no me puede perdonar. Yo sé que Dios no me puede perdonar. Y esto fue interesante porque él me dijo que él ya tenía conocimiento de Dios.
Dijo que él fue un líder dentro de una iglesia. Y dice, y yo le pregunté, entonces, ¿por qué ahora estás en esta condición? Dice, me dijo, pues por lo que yo he hecho. Como yo sé que Dios no me puede perdonar, pues entonces no me interesa hacer lo malo. Dice, no hay esperanzas para mí, así que pues si yo me pierdo, me pierdo. Yo sé, y siempre me decía eso, Dios no me perdona. Pero él siempre llegaba todos los martes y llegaba y me decía lo mismo. Ahora un día llegó y me dijo, ¿puedes orar por mí? Yo, claro. ¿Tú quieres que yo ore por ti? Sí. Ok, yo oro por ti. Y oré por ese hombre. Y de ahí siempre llegaba los martes durante las alabanzas. Y muchas veces llegaba tomado y arrepentido y me decía, quiero dejar esto, quiero dejar el alcohol, pero no puedo. Y me decía, ayúdame. Le digo, yo te puedo ayudar, pero yo solamente lo que puedo hacer para ti es orar. Es orar para que Dios te quite esto, que Dios te ayude, para que tú salgas adelante. Y dice, pero es que yo no puedo dejar el alcohol. Y dijo, y me lo dio, dice, tíralo, porque si no yo me lo voy a tomar. Pues sí, lo agarré y lo tiré. Pero esto lo que quiero dejar saber es que hay personas afuera que realmente piensan que el mal que ellos han hecho ya no tiene perdón. Y realmente no solamente son las personas que no conocen de Dios, sino que son también personas que tienen conocimiento de Dios, que en algún tiempo estuvieron en una iglesia sirviéndole, en algún tiempo ellos entregaron su vida a Dios y por cualquier situación que haya pasado en su vida, ahora ellos piensan que Dios no los puede perdonar. Entonces realmente cuando hablamos con las personas, ellos ya saben el mal que están haciendo. No es necesario que nosotros les digamos, por tu pecado tú te vas al infierno. Realmente ellos lo que necesitan es saber que Dios les ama y Dios quiere ayudarles y perdonarles. Entonces realmente tenemos que demostrarles a esas personas que Dios los ama. Dios puede perdonar cualquier mal que ellos hayan hecho. Amén. Vamos a pasar a los versos 15 en adelante. Dice, asimismo quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa de Jehová y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová y en Jerusalén, y les echó fuera de la ciudad. Reparó luego el altar de Jehová y sacrificó sobre los sacrificios de ofrendas de paz y de alabanza, y mandó a Judá que sirviesen a Jehová, Jehová Dios de Israel. Pero el pueblo aún sacrificaba en los lugares altos, aunque lo hacía para Jehová su Dios. Los demás hechos de Manasés y su oración a Dios, a su Dios, y las palabras de los videntes que le hablaron en nombre de Jehová, el Dios de Israel, he aquí todo esto está escrito en las actas de los reyes de Israel. Su oración también, como fue oída, todos sus pecados y sus prevaricación, los sitió donde edificó lugares altos y erigió imágenes de acera e ídolos, antes que se humillase. He aquí estas cosas están escritas en las palabras de los videntes. Y durmió Manasés con sus padres, y los sepultaron en su casa, y reinó en su lugar Amón, su hijo. En el caso de Manasés, su humillación fue muy buena y apropiada, con buenos resultados. Pero miremos la diferencia de sus últimos hechos con sus primeros hechos. Comenzó a hacer lo bueno que no había hecho, y a destruir o revertir todo lo malo que había hecho. Sus reformas los relata así: después de esto edificó el muro exterior de la ciudad de David al occidente de Gihón, en el valle a la entrada de la puerta del pescado, a muralla Ofel, y elevó el muro muy alto y puso capitanes de ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá. Asimismo quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa de Jehová y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Reparó luego el altar de Jehová y sacrificó sobre él sacrificios de ofrenda de paz y de alabanza, y mandó a Judá que sirviesen a Jehová Dios de Israel. De verdad que quería recuperar el tiempo perdido de este hombre, ¿verdad? Pero miremos que lo que pudo haberse evitado desde el principio, ahora no era fácil, pues la historia nos relata.
pero el pueblo aún sacrificaban en los lugares altos, aunque lo hacían para Jehová su Dios. El tiempo perdido pudo haber sido útil para que la gente no se involucre y se acostumbren al pecado, que para muchos no es fácil ni posible salir una vez que hayan entrado en su mundo. Ahora, ¿cómo le iban a hacer para revertir el daño espiritual que le habían causado a las personas y a su propia familia? De hecho, cuando él muere, su hijo Amón, que asume el trono, un muchacho de 22 años que ya tenía un hijo de 6 años, lo primero y lo único que hizo en sus escasos 2 años de reinado fue hundir de nuevo al pueblo en la idolatría. Manasés no pudo recuperar el tiempo perdido ni revertir lo malo que había hecho. Por eso Dios tuvo que poner en el trono al hijo de Amón, el nieto de Manasés, cuando solamente tenía 8 años. Él tendría toda una vida para reformar su propia vida y la del pueblo que gobernaba. Tenemos que estar alertas. Todo lo que desajustemos en nuestras propias vidas y en la de nuestras familias y otras personas no será fácil revertirlo, si es que llega a ser posible la reversión. Es mejor que ahora mismo comience la reforma personal de nuestra vida. Salomón, probablemente aconsejando a su hijo Roboam, le escribió: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Es hoy que nosotros debemos comenzar una reforma personal, no importa la edad que tengamos, antes que pasen más los años y su problema sea más grande. Para terminar, les voy a dejar con este verso. Dice en primera de Juan 1:9, dice: si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si estamos seguros de la salvación, pero si Dios nos permite vivir más tiempo, dejará que Dios reforme su vida para que no se hunda usted y los suyos en los problemas y en las angustias, en el pecado, en la ira de Dios y en la condenación. Pidamos perdón a Dios de todo corazón, así como Manasés, y Dios nos va a perdonar. Amén. Amén. Con esto le dejo a mi pastor. Gloria a Dios. Bendiciones, hermano. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Tomen asiento tantito. Apáguenme ahí, por favor, eso. ¿Alguien sabe? Por favor. Siéntese, hermano, tantito. Quiero quiero solamente mencionar algo respecto a esta lección, que es una lección tremenda, ¿no? Lo que pasó con este personaje. Pero la verdad, amados hermanos, que el descuido puede llevar a cualquier persona a caer en este tipo de errores. Y es lamentable, el hermano lo acaba de estar mencionando, que tengamos incluso algunas veces gente dentro de la congregación con estas tendencias, que habiéndose convertido al Señor, todavía siguen practicando este tipo de cosas. Dirán ustedes, ¿será que sí? Y yo les digo, sí. Porque yo mismo he conocido personas que con tantos años y liderazgo en la iglesia, pero nunca dejaron la vida mala del pasado, las malas costumbres que aprendieron en su vida de perdición. Incluso, hermanos, aquí donde estamos actualmente, yo sé de personas que cuando Dios se manifiesta y hay una algarabía espiritual en este altar, sienten ganas de salir corriendo.
algunos se salen porque no soportan lo que aquí está pasando, porque hay un espíritu todavía en ellos que los domina, un espíritu contrario al Espíritu de Dios. Y es una realidad. Yo llego a la iglesia y me enamoro de una muchacha que prácticamente pues ella no le interesaba tener novio ni nada de eso. Y yo pues no hallaba qué hacer, la gente se daba cuenta que yo la quería y me recuerdo que llegué a un hogar donde la nuera de esta señora, que pues siendo líder en la iglesia y de muchos años, me dice esta nuera de la señora, me dice, como que andas arrastrando los petates por Julana, ¿verdad? Pues sí, la verdad que la quiero, pero pues parece que pues de ella para mí no hay nada. Pero yo sé quién te puede ayudar para que haga que te quiera. Y de repente del cuarto salió una voz que dijo, Pilar, tenga cuidado con lo que dice. O sea que su suegra practicaba estas cosas. Y más tarde lo corroboré porque mi mamá un día me dijo, ¿a poco esa señora va a la iglesia? Sí, ella es miembro de la iglesia. Pero esa señora dice, es una hechicera. ¿Cómo sabe usted? Porque a mí se me ha ofrecido ayudarme en ciertas cosas para hacer trabajo supuestamente. Yo nunca la he utilizado, pero ella se me ha ofrecido. Vaya. Y una miembro en la iglesia, líder en la iglesia, fiel a la iglesia. ¿Cómo la ven? Bueno, Manasés nos da la respuesta, ¿no? Porque siendo el rey de Israel, ¿verdad? Cayó en esta situación. El testimonio que el hermano dio de esta persona, yo lo conocí también. Era un borrachito e impedernido, lamentablemente. Y él decía eso. No, yo no creo que Dios me perdone. Déjeme decirle, hermano, no importa el error, el pecado que hayamos cometido, Dios puede perdonarnos. Pero nosotros tenemos que entregarnos de corazón al Señor y pedirle perdón genuinamente. Y mire, y borrón y cuenta nueva, como dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. No podemos nosotros, hermanos, pretender que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude, aparentando que somos cristianos y viviendo la vida pasada. Siendo cristianos en la iglesia y siendo diablos en la casa. No se puede. Amén. Tiene que haber un cambio. Pero nos damos cuenta cuando el hombre se arrepiente, ¿verdad? En el arrepentimiento, amados hermanos, es donde viene el cambio. Cuando uno da realmente un giro totalmente de la vida pasada. No importa. El ser humano puede haber hecho el pecado más grande que pueda haber en el mundo. Dios le perdona. Si tan solo se arrepiente. Así que, hermanos, yo les invito a esta lección, que la enseñanza sea que nosotros no caigamos en esa situación. Si realmente, amados hermanos, hemos entrado al camino del Señor, ya conocemos del Señor, practiquemos cada día para ser mejores hijos de Dios, apartados del mal, y que no vayamos a sufrir las consecuencias. Mire, el rey ser llevado ahora encadenado, con agujeros en sus labios, en sus narices, jalado como un puerco. Óigame. Pero ¿sabe qué? Pero esas son las consecuencias del descuido. Son las consecuencias de algunas veces querer jugar con las cosas de Dios. Y con las cosas de Dios, hermanos, ni con Dios nadie puede jugar. Porque dice su palabra, no os engañéis.
Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Amén. Ahí, como la lección lo dice, ¿verdad? Que la gracia de Dios es infinita. Amén. El hermano maestro dijo que ningún rey había reinado tantos años. Amén. 55 años que reinó este muchacho. Y ahí vemos cómo el poder le afectó muchísimo a él. Amén. No supo manejar el poder. Sí. Él atropelló al pueblo. Amén. Al pecado. Sí. Y parecía ser que a los ojos de todo el mundo este hombre no tenía perdón. Este hombre era digno de ser fusilado, apedreado y digno de muerte. Merecía la muerte este hombre. Pareciera un Nabucodonosor el Nabucodonosor de Babilonia y el de Judá, que Dios lo tuvo que llevar, quitarle todo y llevarlo a la miseria. Y el hermano dijo, no se sabe cuántos años tuvo de servidumbre, después de que él sometía a los inocentes, a los humildes, los sometía, los atropellaba, los pisoteaba, ahora él los está sometiendo. Como él mencionó también al apóstol Pablo, ahora dura cosas que es dar cosas contra la iglesia. Ahora yo te voy a enseñar lo que es padecer. Ahí tienen la foto. Lo que es padecer. Yo te voy a enseñar lo que es sufrir. Este hombre tuvo que sufrir, pero mire, el Dios de misericordia, el Dios de toda gracia, el Dios de toda bondad, lo llevó a la miseria más grande y a la humillación más grande que un ser humano puede llegar. Le enseñó que el poder de los hombres vale nada. El poder, la posición y todo lo que tengamos en un momento dado se puede ir todo y podemos estar en la miseria. Si somos arrogantes, engreídos y groseros, mire este hombre, se fue y estuvo ahí al grado de que a lo mejor lo usaban como Sansón, lo usaban para trabajar como buey en los molinos. A también quizás lo usaban. La Biblia no registra si él era fuerte o no era fuerte de cuerpo, pero a este hombre lo humillaron. Pero mire, la Biblia no registra que él se humilló por su propia cuenta. La Biblia sí registra en lo que el hermano leyó, que Jehová de los ejércitos le habló. Ay, hermano, qué gracia tan divina, amén, qué gracia tan hermosa. Benditos aquellos, dice el salmista, bienaventurado el varón al cual Jehová no inculpa de pecado y cuyas transgresiones el Señor te las perdona. Este hombre estando en Babilonia, quitado del reino, quitado del poder, estando allá le mandó profeta, hermano. Allá le mandó profeta Manasés. Estás así porque pecaste contra Jehová. Pero si tú te arrepientes, Él te perdona. ¿Te recuerdas que tu papá era un santo? ¿Te recuerdas que tu papá oraba? ¿Te recuerdas? Y Manasés se humilló. Se arrepintió y clamó al Dios de sus padres. A lo mejor no porque él se recordaba, sino porque Jehová usó profetas para hablarle allí. Y a lo mejor, la Biblia no lo registra, pero a lo mejor le ha de haber dicho, arrepiéntate y Jehová te va a reponer a tu puesto. Y se arrepintió el tipo y Jehová lo bendijo. Y ahora sí regresó como Nabucodonosor. Sirvan a Jehová, sirvan a Jehová, sirvan a Jehová. Entonces ahí miramos nosotros la grande misericordia del Dios del cielo. Y esperamos realmente grande misericordia. Señor tenga misericordia. ¿Qué es lo que nosotros debemos clamar por los que están perdidos en el pecado? Misericordia. ¿Sabe que yo no entendía? ¿Se acuerda usted que usted y yo pasamos por Mazatlán? Allí nos enseñaron el hotel blanco cerrado donde el Chapo fue apresado. Sí. Lo agarraron ahí. Y el turista nos andaba diciendo, miren, este es el hotel porque es una calle principal. Y yo nomás miré y mientras hablaban, dije, este tipo goza de grande misericordia porque había una madre que estaba tirada de rodillas. Ese hombre allí quizás se muera, pero ese tipo va a ser salvo. Ese tipo ya se leyó la Biblia no sé cuántas veces allá adentro. Pero mire la misericordia del Señor, ¿por qué no se lo balacearon a este tipo? Porque Dios lo cuidó, Dios lo guardó por las oraciones de su madre. Sí. Realmente, hermanos, es algo tremendo. Y una cosa importante, hermanos, también creo yo que
lo que mi esposa mencionó acerca de los que están en eminencia, los que están en liderazgo. Nunca permitamos, amén, que lo que Dios nos ha dado se nos suba a la cabeza a tal grado de pensar de que si no es por mí, sino es porque yo soy quien soy. E incluso, hermanos, nosotros tengamos cuidado, la congregación, porque mire, dentro del pueblo de Israel alguien pudo levantarse y decirle al rey, estás mal, pero tampoco lo hubo. Amén. Claro, entonces la gente, digamos, no se atrevía, porque al que se levantaba, de una vez lo decapitaba, lo mataba. Amén. Amén. Léalo, hermano. ¿Lo tiene? Sí. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo. Amén. Mas ellos no escucharon, ni el pueblo. O sea que aquí no hay nada de que es que mi esposa me dijo, es que mi líder me dijo, o es que el presidente. O sea, aquí todos conocemos la verdad y no hay excusa sobre eso. Entonces, a lo que voy es a esto. Cuando nosotros, hermanos, como parte de la congregación, veamos que a nuestro líder se le está subiendo, que se le está pasando la mano, hay que recordarle, hay que decirle, se le está pasando la mano. Amén. Porque realmente, déjeme decirle, hay agrupaciones de que se idolatran tanto al líder de tal manera que el líder puede hasta mentarle a su mamá, a quien sea, y lo hay. Amén. Y le aplaude la congregación, hacen una algarabía. Hay mucho de qué hablar de pura tontería, hermano, tontería que está saliendo. Hay mucha cosa mala que lamentablemente se ha levantado. Pero eso, como les dije, que un líder que se cree apóstol o que se cree el líder de una congregación, amén, de repente le mencione la mamá a aquellos que realmente son contrarios a él o que no creen como él cree, hermano, eso es fuera de serie. Y que la congregación le aplauda, pues están iguales todos, lamentablemente. Eso no puede pasar. Eso no puede pasar. Entonces, por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado en el nombre del Señor. Puestos de pie, hermanos, vamos a orar para despedirnos. Gracias por su atención.